y de todos los moradores de la tierra. Pero qué triste que teniendo la historia y los milagros que Dios se había hecho con ese pueblo, sin embargo, no conocían a Dios. Tremendo. O sea, puedes estar escuchando y viendo muchas cosas, pero si tú no tienes una relación con Dios, no lo conoces. Es que se cumple, Jani, lo que hemos dicho en muchas oportunidades. Yo creo que ustedes lo deben de recordar. Porque una persona va a la iglesia no quiere decir que es cristiano. ¿Por qué? Porque hay personas que van a la iglesia y la palabra de Dios entra por aquí y sale por el otro lado. No queda aquí en el corazón. Y al no quedar en el corazón, pues, ¿de qué ayuda le es? Si no lo retiene aquí en la mente para recordarlo y hacer lo que Dios nos enseña, entonces, ¿qué resultado vamos a tener? Y ese es el problema. Sí. Que y aquí en nuestra nación se estableció con fundamentos bíblicos. Si alguna nación debe conocer a Dios es Estados Unidos, porque lo hemos conocido, hemos visto como misioneros han salido de este país. Ha habido mucha palabra de Dios, mucho evangelio a través de los medios de comunicación que ahora tenemos, disfrutamos. Sin embargo, hay mucha gente que no conoce a Dios. Yo me quedo asombrada de que hay gente que ni siquiera ha oído mencionar el nombre de Jesús. Increíble. Increíble. Increíble, pero cierto. Sí, la gente no tiene relación con Así el es, Señor, con así Dios. es. Y por eso hay eso que dices tú, que no hay misericordia, no hay verdad. Si no hay verdad hacia tu prójimo y puedes mentirle, no ser honesto con la persona, mucho menos vas a tener misericordia del pobre, porque no conoces a Dios. De pobre ni de nadie, ¿no? Ni de hombre, ni de mujer, ni de niños, ni de nada. Sigue diciendo la santa y bendita palabra de Dios en el verso 2. Dice, ni tienen conocimiento de Dios en la tierra. Y luego dice, perjurar, o sea, jurar falsamente o hacer votos y no cumplir. Eso es lo que quiere decir perjurar. Mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. O sea, estas cosas, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar, prevalecen. Es lo que la gente está haciendo, es lo que más hacen. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Y luego continúa, dice, y homicidio tras homicidio se suceden. O sea, gente matando a gente como que sin nada. Como que, Dios mío. Sí, y el profeta Oseas vivió la experiencia de que había un rey y alguien más que quería el reinado mataba a ese rey. Luego quedaba ese rey y luego alguien más quería ese reinado y mataban al que seguía. Y así hubieron como 3 durante el tiempo de Oseas que mataban a los reyes, una persona que quería ser rey. Y entonces como que sin nada, matando a la gente, y si mataban a los reyes, también mataban a la otra gente. Así es. Entonces, todo esto de estas cosas de matar, hurtar, adulterar y todo eso producen algo. Y lo que producen es, dice, el resultado de todo eso está en el verso 3 que dice, por lo cual se enlutará la tierra. La tierra va a quedar de luto. ¿Por qué? Por la cantidad de muertes y de cosas que están sucediendo. Y luego se extenuará, que quedará cansada la tierra. Todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar, morirán. Porque ese es el resultado de no conocer a Dios. O de no arrepentirse, porque Dios estaba dando una alerta, porque cuando Oseas dijo, oíd, pueblo, hijos de Israel, si nos está predicando para que oigamos, como Dios nos habla hoy, es para que nos arrepintamos. Así es. Dios da buenas noticias y también da malas noticias cuando nos portamos mal. Sí. Y él nos está hablando de las consecuencias que pueden venir. Exacto, las malas noticias no son para mal, las malas noticias son para prevenirnos. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de que nos arrepintamos. Y el Señor dice, si se humillare mi pueblo y buscare mi rostro, yo sanaré su tierra. Y esa tierra iba a necesitar sanidad, iba a quedar enlutada, que decir que no había vida en la tierra. Y también se iban a morir los animales que la gente usaba para comer, los peces, las aves del cielo, lo que la gente usaba como comida. Exacto, no iba a haber abundancia de alimentos. Gracias a Dios que en nuestra nación, aunque ha habido mucho pecado y nos hemos alejado de Dios como nación, sin embargo no nos ha faltado el alimento
como les faltó a este pueblo de Israel en esta ocasión. Ya, porque, sí hay gente que se ha apartado de Dios y ha faltado a Dios, pero hay un grupo de personas y bastante grande que han permanecido en el camino de Dios y que aunque no somos perfectos, sin embargo, nos mantenemos firmes en la fe en Dios y no nos mueve nada, y por eso entonces Dios bendice. Ahora bien, cuando el pueblo se distrae, hermanos, en las atracciones de este mundo, las cosas que nos atraen de este mundo, cae en la falta de conocimiento de Dios. Sí. Por eso, porque se distraen y se dejan llevar por la corriente de este mundo. Y claro, si caen en las cosas que está haciendo el mundo, lamentablemente pierden el conocimiento de Dios o no obtienen ningún conocimiento de Dios, porque el mundo no habla de Dios. El mundo no quiere lo de Dios. Allí no se puede, una persona no puede ir al mundo a buscar a Dios, porque allí no lo va a encontrar. Y entonces, por eso es que hay todas estas consecuencias. Y el verso 6. Ya está diciendo, no vayas a juntarte con ella, porque ella lo que hace es hablar de Dios, como que es una cosa mala. O sea, no, yo no voy con esa gente porque ellos lo que hacen es hablar de Dios. Nos consideran religiosos. Sí. No, es que ellos son religiosos. ¿Y ustedes los religiosos? Bueno, porque ustedes como religiosos. Y entonces ahí está. Sí. Es como que no, ustedes viven metidos en la religión. Primero y principal, nosotros no creemos en religión ni seguimos religión. El Evangelio no es una religión, por si acaso hay alguien que nos está viendo y piensa que el Evangelio es una religión. No, el Evangelio es una experiencia personal con Dios. Cada persona, cada ser humano que acepta a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermanos, obtiene una experiencia personal con Dios. El verso 6 nos termina diciendo, de ahí del capítulo 4 de Oseas, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de Dios? Conocimiento de Dios. Sí. Y ahí está el problema. Y al conocer a Dios vamos a entender cuál es el corazón de Dios. Conozco el corazón de Dios. Conozco lo que Dios quiere para el mundo, lo que Dios quiere para mi vida, cómo quiere que yo me comporte, quiere que yo conozca el plan que Él tiene para el mundo y que yo sea parte de su plan y yo ejecute mi parte en ese plan grande que Dios tiene para todo el mundo. Así es, hermano, y esto se aplica en todo, esto se aplica en el mundo y se aplica aún en las familias. Qué lamentable es cuando una familia que ha conocido de Dios, una familia que ha criado a sus hijos, los ha criado en el conocimiento de Dios, los han llevado a la iglesia desde niños y todo, pero estos jóvenes llegan a cierta edad, cuando llegan a cierta edad en la escuela conocen amigos y tienen otras personas que les hablan completamente diferente a cómo nosotros les hemos instruido, y si no son fuertes en la fe, entonces se debilitan y absorben lo que los amigos dicen y lamentablemente también perece. Por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, el pueblo perece debido al conocimiento o la falta de conocimiento de Dios. Ahora, muy bien, la pregunta ahora que tenemos es, ¿y entonces dónde se obtiene ese conocimiento? ¿Cómo podemos obtener el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Muy bien, en la santa y bendita palabra de Dios es la forma más directa de que nosotros podamos obtener el conocimiento sobre Dios. Tenemos que ir a la santa y bendita palabra de Dios y tenemos que alimentar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu con el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso entonces hay que ir a la santa y bendita palabra de Dios, a la Biblia. Ok, una de las controversias que se están discutiendo en nuestra nación es: ¿debemos o no de someternos a las autoridades públicas? Ese es el tema del día. Ahora usted va a la televisión y está ese caso.
que ahora que no, y que cómo es posible, que por qué hay autoridades, que por qué hay este cuerpo, hay aquel otro cuerpo, qué sé yo, que no, nosotros no queremos estar bajo autoridades, y hay gente que está reclamando y está diciendo que no quieren estar bajo autoridad. Bueno, eso es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos como dice la palabra de Dios, podemos perecer. Porque Dios tiene la respuesta para muchos de los problemas que vivimos en este día. Ese es uno de los problemas. El pueblo, la nación puede perecer si no hay policía, si no hay quien cuide el orden. Podemos perecer. Entonces, esa pregunta de que debe de haber, no debe de haber, la Biblia lo contesta. Ya, y lo contesta allí en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13, hermanos, y vamos a leer ese capítulo. Dice en el verso 1, todos deben someterse a las autoridades públicas. Ahora recuerden, cuando comenzamos tú dijiste algo muy importante. Dios le estaba hablando a Israel. Israel, recuerden, es el pueblo escogido de Dios, era el pueblo que tenía conocimiento de Dios y que se le había enseñado las cosas de Dios. Por lo tanto, es muy diferente al pueblo o al mundo que no conoce a Dios. En el mundo la gente hace cosas horribles, pero cuando uno tiene conocimiento de Dios, entonces uno trata de hacer las cosas como Dios manda. Entonces lo que Dios está diciendo, todos deben de someterse a las autoridades públicas, porque las autoridades públicas de Israel pues eran diferentes. Dice, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Él fue el que estableció las autoridades públicas. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Uy, uy, uy. Entonces nosotros respetamos el puesto de policía porque fue algo establecido por esta nación, las leyes. Esta nación fue establecida sobre bases bíblicas. Y cuando se estableció, tenía que haber un cuerpo de cuidado para el público. Para el orden. Para el sí, orden, el orden. para que Tiene que hubiera haber un orden. Entonces, Dios siempre tuvo leyes. Los 10 mandamientos fueron dados para guardar un orden. Entonces, en esta nación se establecieron esas leyes. Y no necesariamente que la persona que es policía es perfecto, pero se respeta la posición que él lleva, el uniforme que lleva, todo, la bacha. ¿Cómo se dice? El badge. Sí, lo que lo identifica como... Sí, lo que lo identifica se respeta y entonces uno tiene que someterse a esa autoridad. Así porque es. Están ahí para un bien. Ahora, se supone que estamos hablando de personas que están cumpliendo con su deber como se debe y entonces nosotros nos sometemos a esas personas que cumplen con su deber. Claro, hay gobernantes que son malos, que exigen cosas malas, entonces nosotros no podemos dejar que ninguna ley del gobierno se oponga a nuestra obediencia a lo que Dios nos manda. Si va en desacuerdo con lo que nosotros sabemos que es correcto según la ley de Dios, entonces sí tenemos que decir no podemos obedecer. Y aquí lo aclara, aquí lo dice en el verso 3, dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno. No, ellos no están para atacar a los que hacen lo bueno, o no están para detener a los que hacen el bueno, o lo bueno, no están para impedir, ¿verdad?, que los que hacen lo bueno sigan haciendo lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Ellos entonces es para infundir temor a aquellos que hacen lo malo. Tienen que corregirlos, ¿verdad? Ahora aquí hace una pregunta interesante. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Lo dice la palabra de Dios. Sí. Si lo dice la palabra de Dios, yo lo creo, yo creo que es la verdad. Yo tengo 76 años de edad, nunca he ido a la cárcel, nunca he sido detenido. Ni aun cuando era joven, que no tenía el conocimiento de Dios, no conocía el Evangelio, porque yo creí cuando tenía 22 años de edad. Sin embargo, nunca fui a la cárcel. ¿Por qué?
porque yo trataba de obedecer las leyes y respeté las leyes. Y entonces al respetar las leyes nunca me metí en problemas. Y hasta ahora, gracias a Dios, he hecho lo mismo y no he tenido problemas, gracias al Señor. Ahora es lo que la palabra de Dios lo dice. Los que hacen... Sino los que hacen lo malo son los que van a ser reprendidos y son los que van a ser detenidos, ¿verdad? ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Ellos te van a reconocer y te van a respetar y van a saber que eres un buen ciudadano. Un buen ciudadano es importante. Que respeta la propiedad de otra persona. Ahí vamos a llegar a eso, ahí vamos a llegar a eso, te me estás adelantando. Ya, sí. Dice, el verso 4 continúa diciendo, pues está al servicio de Dios para tu bien. Si Dios lo instituyó, Dios no va a instituir algo para que sea para el mal de nosotros. No, lo va a hacer para nuestro bien. Por eso Dios lo confirma en su santa y bendita palabra. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes de tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor, a los bandidos, a los criminales, a los violentos. Sí. A esos, oiga, nosotros como ciudadanos no nos atrevemos a enfrentarnos a esos violentos y malhechores, pero los que pertenecen al cuerpo de la policía o de las autoridades, ellos se atreven porque ellos están ya preparados para eso, ellos han sido enseñados y entrenados, ¿verdad?, para enfrentarse a ese tipo de persona. Muy bien, el verso 5 dice, así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Porque es muy cierto, ¿verdad? Cuando una persona hace lo malo, yo lo he dicho en muchas oportunidades y lo sigo diciendo, yo le digo, no hagan lo malo. ¿Por qué? Porque si hacen lo malo, la conciencia, ustedes van a sufrir carga de conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia les va a acusar. Una persona que hace algo malo se va a su casa y no puede dormir bien. ¿Por qué? Porque se acuesta y está pensando en lo que hizo y sabe que hizo mal. Su conciencia no lo deja dormir. Y entonces es una lucha que va a tener. En cambio, sucede todo lo contrario cuando una persona hace algo bueno. Cuando alguien hace algo bueno, por muy mala que sea esa persona, pero hace algo bueno, hermano, se va tranquilo a su casa, se acuesta y cuando se acuesta como que disfruta y dice, wow, hice algo bueno. Si alguien cometió un crimen y se va a la casa pensando que nadie lo vio, pero hay un cuerpo de policía y investigadores que están investigando ese crimen, tarde que temprano se van a dar cuenta quién lo hizo. Entonces, carga de conciencia, sí, porque estás pensando, hay gente que su trabajo es proteger al público y entonces están investigando ese crimen que se hizo y porque yo sé que eso es lo que están haciendo, entonces mi conciencia no me deja estar tranquila porque yo cometí ese error o ese crimen. Entonces sí. Y no solamente el temor a la policía o el miedo a la policía, ¿no? A Dios y no a Dios, sino a la otra persona, porque cuando una persona comete un crimen, sabe que ese que mataron tiene familia, y esa familia puede ser violenta también, y si son violentos y saben usar las armas, se van a vengar, y entonces hay un problema, esa persona no puede estar tranquila, hay ese cargo de conciencia, por eso no hagan el mal, es lo que Dios nos está enseñando aquí. Guárdense de hacer el mal, hagan el bien, y al hacer el bien van a recibir más bien reconocimiento. Y si alguien está resistiendo el orden de un policía, entonces van a haber consecuencias. Entonces no podemos enojarnos contra la policía
Así es. Porque no fue el error de la policía, sino de la persona que cometió el error que está resistiendo. Entonces, ese es el problema que está viendo ahorita, que la gente resiste y entonces el que tiene el problema es la policía porque tuvo que usar fuerza para castigar al que estaba resistiendo. Entonces, el enemigo es muy astuto en voltear todo. Ya la culpa no es del que cometió el error, sino el que tuvo que poner disciplina. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Mire, tenemos que entender algo. La libertad, porque la gente dice, no, es que yo soy libre. Y como yo soy libre, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Un momento. Tenemos que entender algo. La libertad no es verdadera libertad si no tiene reglas. Por favor, escriban eso, porque eso es una gran verdad. La libertad no es verdadera libertad si no tiene reglas. La libertad, para ser verdadera libertad, tiene que haber reglas y esas reglas tienen que cumplirse. Cuando se cumplen, entonces hay verdadera libertad. Ahora, si alguien quiere libertad sin reglas, entonces eso ya no es libertad, eso es libertinaje. Y cuidado con el libertinaje, porque el libertinaje, hermanos, es horrible. El libertinaje es ese tipo de libertad equivocada que la gente lo toma como libertad, que no tiene reglas. O sea, cada persona hace lo que le da la gana. Ese es el peor de los males que puede caer sobre una nación. Que haya libertinaje y que no haya verdadera libertad. El libertinaje, hermanos, produce caos, produce desorden, falta de respeto. Ahora, imagínense ustedes una ciudad sin reglas. Imagínense una ciudad que no hubiera semáforos para la dirección del tráfico ni señales de tránsito. Imagínense los accidentes, la cantidad de fatalidades, gente que moriría, los pleitos que se formarían. ¿Por qué? Porque a mí me tocaba y tú le diste y me pegaste y los choques y entonces los pleitos y las peleas y los crímenes que se formarían debido a esos pleitos y a esas peleas. Hermanos, eso sería un caos terrible, terrible. La santa y bendita palabra de Dios nos dice, y continúa diciendo allí en el capítulo 13, dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar, a hacer que haya un orden. Eso es lo que debe de hacer, es lo que debe de suceder. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen a los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. Y ahí está el secreto. Y tenemos una gran deuda. Esa deuda se la debemos a Jesús porque Él murió por nosotros. Él nos demostró tanto amor y nosotros estamos endeudados con ese amor que Él nos demostró que no merecíamos. Entonces Jesús dio su vida por nosotros. Así es. Y nosotros, para tratar de pagarle a Jesús esa deuda, debemos de amar al prójimo. ¿Y cuánto nos ama Jesús? Bastante. Un amor que no se termina, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo... Nadie puede medir el amor de Dios por nosotros. Entonces quiere decir que siempre vamos a tener esa deuda de amar al prójimo. Así es. Porque estamos endeudados con Él. Fíjate lo que dice la santa y bendita palabra de Dios al terminar el verso 8. Dice, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí está.
Ahí está. Si nosotros respetamos al prójimo, si nosotros amamos a nuestro prójimo, si nosotros somos cordiales, somos amables los unos con los otros, hermanos, estamos cumpliendo la ley. No va a haber problemas, no va a haber pleitos, no van a haber esos desórdenes. No, el desorden no es bueno en ninguna parte donde vaya. Mire, el verso 9 continúa diciendo: porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro. Sí, si te amo a ti como me amo a mí, entonces no voy a querer hacerte daño. Nunca. No te voy a matar, no voy a cometer adulterio contra ti. No te voy a robar, no voy a abusar de tus propiedades. No, todo va a ser un respeto. Si hay cosas lindas, hermanos, que yo admiro y que he visto en este país, que yo no lo veía en el país donde yo crecí, es que, por ejemplo, si yo dejaba una pelota en el patio de mi casa, allá en donde yo crecí, hermanos, esa pelota desaparecía. Desaparecía. Cuando usted menos lo pensaba, desaparecía. Ya no estaba allí. Cuidado si dejaba una bicicleta, cuidado si dejaba un juguete, cuidado si dejaba otra cosa, una herramienta, por ejemplo, que estaba cortando el zacate y dejaba ahí su weed eater o la máquina de cortar zacate o algo. Si se descuidaba y la dejaba, cuando venía ya no estaba ahí, se la llevaban. ¿Y qué decían los que se la llevaban? Me la encontré. Estaba ahí en el patio de ellos, pero yo me la encontré, estaba afuera. Sí. Entonces no había ese respeto. Aquí usted deja la bicicleta, usted deja los juguetes, usted deja las pelotas, usted deja la máquina. Y hermanos, es muy difícil, es muy raro. Puede que suceda, pero es muy raro que eso suceda. ¿Por qué? Porque la gente respeta eso. Y al respetar eso, de que usted tiene su propiedad y que usted es su prójimo, y eso le pertenece a usted, se lo respetan. Y entonces usted deja las cosas y ahí las va a encontrar. Sí. Y es algo admirable, ¿no? Sí. Es algo admirable. Y así debe de ser, hermanos. Así debería ser en todo el mundo. En el país donde yo crecí debería de ser así. ¿Para qué? Para que no hayan pleitos. Porque imagínense los pleitazos que se forman cuando resulta que una familia va y acusa: no, que tu hijo fue y le robó la bicicleta a mi hijo, que la había dejado ahí parada mientras fue adentro al baño o algo, y se robó la bicicleta. Imagínense el problemazo que había. Entonces el verso 11 continúa diciendo: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Hermanos, todo esto son señales de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. La noche, verso 12 dice: la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual, libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo. No se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza pecaminosa hay que controlarla y hay que sujetarla en el nombre de Jesús. Hermano, estos son consejos que Dios nos da y consejos maravillosos para que nosotros podamos vivir mejor. El mundo se puede hacer mejor si el mundo deja de no tener conocimiento, sino que más bien busca, comienza a leer la santa y bendita palabra de Dios, comienza a escuchar los mensajes de Dios y se mete con Dios y su vida cambia y es transformada, y entonces todos cooperamos para que el mundo sea un mundo mejor en el respeto mutuo
de los unos a los otros. Y aunque hayan autoridades, las autoridades más bien van a estar prácticamente, yo creo que de adorno, ¿verdad? Sí. Porque si no hay mal, pues ¿qué van a decir? Nunca se me olvida ahí en Almolonga, ¿verdad? Cuando le hicieron la entrevista al jefe de la policía allí, porque Almolonga tenía 4 cárceles y la gente presa, y como no cabían tantos presos, los mandaban a otro pueblo en un autobús y todo, porque eran demasiados los presos, porque eran muy borrachos y idólatras y tenían brujería y tanta cosa. Y hermanos, aquello era un pueblo que estaba perdido. Pero cuando entró el evangelio y comenzaron a convertirse y la mayoría del pueblo se convirtió, hermanos, ya no había problemas. Y cuando entrevistaron al jefe de la policía, estaba ahí parado, recostado de la pared, y le dice el entrevistador, señor, y ya no hay problemas aquí, y ya usted no ha tenido que ir a resolver algunos problemas. No, yo aquí estoy tranquilo. No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque no hay problemas. Sí. No hay problemas. Que las cantinas se convirtieron en iglesias. El fruto que comenzó a dar la tierra fue tan hermoso. Oh, hermanos, ahí está Almolonga, lo pueden ver. Hermanos, está en YouTube, búsquelo. Y usted busca qué es lo que pasó en Almolonga y usted se va a dar cuenta que cosas maravillosas. Hermanos, obedezcamos la palabra de Dios, llenémonos del conocimiento de la palabra de Dios y ayudemos a que este mundo sea un mundo mejor. Cada persona que usted invita, cada persona que usted le habla, cada persona que usted da un buen consejo y se aparta del mal y comienza a buscar de Dios y tener el conocimiento de Dios, va a ser una persona que va a ayudar a este mundo. Y así vamos a tener mucha gente que va a estar ayudando a este mundo para que hayan los cambios necesarios, porque el mundo necesita paz. Amén. Amén. Así es que tenemos que revestirnos, dice ahí el último verso que leímos, revistámonos del Señor Jesucristo. Nos ponemos a Jesús, tratamos de imitarlo a Él como Él actuó cuando anduvo aquí en la tierra, que fue una persona llena de amor, humilde, de servicio y ayudó al prójimo. Así nosotros también debemos de ser como Jesús. Así es que vamos a orar por sus necesidades. Si usted nos escribe ahí en el chat alguna necesidad que tenga, nosotros vamos a estar orando. Y queremos bendecirles también con esta oración para terminar esta charla, esperando que el Señor nos haya hablado a nosotros para que nos sometamos a Él, despertemos del sueño. También decía uno de los versos que leímos que tenemos que estar alertos en nuestro espíritu, deseando las cosas eternas, no tantas las cosas, los deseos de la carne, que aquí se va a quedar todo. Lo que debemos de desear es lo eterno. Así es. Avivar nuestro espíritu. Avivar el espíritu quiere decir, estoy consciente de la presencia de Dios en mi vida, quiero actuar como Él actuó y quiero dar fruto como Él dio también. Y quiero vivir como Él vivió. Amén. Aleluya. Exacto. Amén. Vamos a orar, Amén. Hermanos, sus necesidades. Si usted está enfermo, por favor, póngase la mano en la parte enferma, si ahí puede. Si no, póngase en la frente, que representa todo su cuerpo. Y recibamos la bendición de Dios. Si hay algún problema, no sé, en su hogar, con la familia, o si hay algún problema en el trabajo, hermanos, déjeselo en las manos de Amén. Dios, póngalo en las manos de Dios y espere en Dios, y Dios le va a bendecir y le va a dar algo mejor. Siempre Dios está para bendecirnos y cambiar lo malo por cosas buenas y maravillosas. Padre, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro por cada uno de mis hermanos y nuestros amigos que nos están viendo, allí donde quiera que ellos estén, oh Santo Dios. Padre, pon tu mano maravillosa sobre sus cuerpos, aquellos cuerpos que están enfermos, aquellos cuerpos que están resentidos, Señor. Los hermanos, oh Señor, que van a tener que pasar por operaciones o que tienen que ir al hospital o que están en el hospital. Señor, en el nombre de Jesús, dirige las manos de los médicos, dales sabiduría, dales entendimiento, permite que encuentre el lugar donde está mal y puedan corregir el defecto. Señor, que las medicinas trabajen, funcionen y sanen los cuerpos, mi Señor, y tu mano maravillosa, ese toque divino, haga el milagro, Santo Dios, porque tú haces milagro, y sane, Señor, aquellos cuerpos, huesos renovados, oh Padre Santo, páncreas renovados, riñones renovados, corazones renovados, venas renovadas, oh Padre mío, hígados renovados, oh Padre Santo. Oh Padre mío, tú tienes el poder para
para hacerlo en el nombre de Jesús. Y permite, oh Santo Dios, que mis hermanos puedan darte gracias y vivir contentos y saludables, oh Dios de la gloria, y poder descansar y ser libres de esa tortura que es la enfermedad. En el nombre de Jesús los bendigo, mi Señor. Y si hay algún problema en la casa, si hay algún problema en el trabajo, Señor, permite que tengan sabiduría y que esperen en ti, mi Señor, y que todo sea corregido y lo que parecía que iba a ser malo se convierta para bien. En el nombre de Jesús. Y gracias, mi Señor, por ser tan bueno y tan maravilloso. Gracias. Y aquel, Señor, que no tiene conocimiento de tu palabra, Señor, abre su corazón. Dale entendimiento y permite, oh Santo Dios, que ahora comience a leer, comience a estudiar tu santa y bendita palabra, se llene de ti y cambie totalmente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos tan contentos de que están viéndonos cada semana y la próxima semana volvemos con otro estudio más para bendecir sus vidas. Amén. Así es que el Señor los guarde y el Señor les bendiga.